Bien, buenas tardes a todas y a todos. Desde el CIES, en primer lugar, queremos agradecerle a todos los presentes por su asistencia en este espacio denominado Jueves de Investigadores, que justamente busca diseminar las investigaciones que desde el CIES promovemos para generar un diálogo en general con las personas interesadas, estudiantes, académicos, profesionales, ciudadanía en general. El día de hoy, el jueves de investigadores va a girar en torno al tema de dinámicas políticas en gobiernos subnacionales y para ello también quiero agradecer a Paula Muñoz y Pavel Coronado quienes nos van a acompañar hoy día y van a presentar sus investigaciones. En primer lugar va a empezar Pavel Coronado. Pavel es doctor en Gobierno y Política y magíster en Economía por la Universidad de Maryland at College Park. Es magíster también en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y profesor del Departamento de Economía de la PUC e investigador de CULAB. La investigación que nos va a presentar se titula Efectos de tener una alcaldesa en la gestión pública y en la participación política de las mujeres. Evidencia de gobiernos locales en el Perú del 2006 al 2022. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Pablo va a empezar con su exposición, luego pasará a Paula y luego tendremos un pequeño espacio para preguntas y comentarios. Gracias. Listo, muy buenas tardes a todos. Gracias al CIES por la invitación, gracias a Jocelyn y gracias a todos los presentes, a Paula también, primera vez que tengo la oportunidad de interactuar con ella. Voy a tratar de ceñirme a los 15 minutos que tenemos. He preparado casi precisamente los slides para estos 15 minutos. No sé si ya se pueden observar. A ver, mira acá. Sí, se pueden observar. Mira acá, ¿no? La presentación. Ahora sí. Bien, este es un trabajo que ha sido financiado por el CIES, que lo que hace es aprovechar esta vieja, ya un poco, bueno, no tan vieja, pero vieja herramienta metodológica de la regresión discontinua en elecciones cerradas, usando elecciones de Perú, ¿no? Em, Sin embargo, nos enfocamos en un tipo particular de elecciones cerradas, enfocándonos en el interés en saber qué sucede cuando las mujeres son alcaldes y entender un poco más qué está pasando con respecto a la participación política de las mujeres a nivel subnacional. ¿Por qué hacemos esto? En primer lugar, si uno observa los datos, la participación de las mujeres como autoridades locales en gobiernos locales es baja, ¿no? Podemos ver aquí el número de en los últimos 4 periodos electorales, ¿no? Y vemos que los números son bajos, ¿no? De hecho, en el último periodo ha inclusive disminuido de 3,92 a 3,46. Esto entonces llama la atención y llama también por investigaciones que nos puedan hacer explicar qué está sucediendo aquí y que nos puedan brindarnos algún tipo de respuesta, ¿no? Eh, entonces, las preguntas que en el estudio tratamos de responder son, primero, si el tener una alcaldesa afecta a la Pavel, gestión disculpa, municipal. disculpa, Sí, sí, disculpa la breve interrupción. Lo que pasa es que no está cambiando el PPT. ¿no? Ah, ya. Se Yo quedó sí en lo la veo que primera, cambia. sí. Ahora no, estoy cambiándolo. No se ha quedado, todavía sigue en la carátula. Ah, caray. Entonces, si lo muevo así, Ahora sí. entonces creo que no debo ir a presentación pantalla completa. Lo voy a poner así nomás, ¿está bien? Para avanzar, porque si no nos quedamos sin tiempo. Y creo que le voy a dar un poquito de zoom acá. Solo un minuto. Am, Ahora sí, ¿ya? Un poquito sí voy a ir Perfecto, dando zoom. gracias. Sí, no sabía que no, yo sí estaba avanzando. Ok, sí, esto es lo que les mencionaba, la baja participación política en porcentajes, ¿no? 3,92, 3,46%. Y las preguntas que queremos responder con este estudio es, primero, si hay una diferencia en el género de la autoridad, la máxima autoridad local en la gestión municipal. Eh, Preguntas también como por qué esta participación es tan escasa. Y si también si tener una alcaldesa afecta la participación política futura de las mujeres, ¿ok? Y ya otros preguntas acerca, preguntas tipo para explorar, ¿no? Posibles respuestas.
y finalmente algunos otros efectos que se observan a nivel local cuando se tiene una alcaldesa mujer, ¿no? Em, la base de datos que usamos, está aquí, que estamos mostrando. En realidad, como dijimos, primero mostramos que 4% del total de alcaldes son mujeres. Y acá podemos ver también en cuántas elecciones de los 1800 y pico distritos que hay en cada elección, se tenía una mujer y un hombre compitiendo, o ya sea por el primero o el segundo lugar, ¿no? Que es, en eso se basa nuestra estrategia de estimación. Estos señores, por ejemplo, podemos ver que siempre son este número de aquí. En total, nuestra muestra es de 539 en total, aproximadamente, ¿no? O sea, es bajo, de todas maneras, la cantidad de distritos en los cuales una mujer y un hombre eh, compiten. La metodología es una metodología de regresión discontinua. Básicamente la idea es que cuando la elección es muy cerrada, voy a dar solo la idea intuitiva, ¿no? En el espacio, en el corto espacio que tenemos de tiempo, la idea intuitiva de una elección, de usar la regresión discontinua como una metodología es si uno tiene una elección más o menos ajustada, digamos, donde gana un hombre le gana a una mujer, o una mujer le gana a un hombre por un 1% o 2% o 3%, es decir, un margen pequeño, ¿no es cierto? Si tenemos esa situación, es posible afirmar que esta pequeña diferencia en el margen de victoria pudo haber ocurrido de otra manera, ¿no? Es decir, que es un resultado eh, que haya ganado un hombre o una mujer que se puede interpretar como si fuera un resultado as if random, ¿no? Es decir, como si fuera aleatorio, ¿no? Entonces, esa es una de la interpretación intuitiva que se da en la regresión discontinua en una elección cerrada, ¿no? Y esa es la herramienta que usamos en este trabajo, ¿no? Eh, ahorita voy a pasar a mostrar los resultados, pero el principal resultado es, acá estoy resumiendo, ¿no? Primero quisiera resaltar que no hay evidencia sistemática de que las mujeres sean más eficientes en el uso del presupuesto público que los hombres, o menos eficientes. O sea, en realidad son igual de eficientes, o igual de ineficientes, si quiere, pero no hay diferencias en género en cuanto al uso, ¿no? Esto porque muchas veces de ahí encontramos otros efectos, ¿no? Que explican, eh, vamos a discutir voy a presentar en un minuto rápidamente, que las mujeres, hay un efecto negativo en la participación política de las mujeres, ¿no? Que es el tercer punto acá. La reducción de la reelección, cuando gana una mujer es menos probable que se reelija una mujer que cuando gana un hombre, ¿no es cierto? En la selección siguiente, en las elecciones siguientes, después que gana una mujer, hay una reducción del pool de mujeres, el porcentaje de mujeres del total de candidatos cae. Entonces, una preocupación de un referí en su momento era, ¿y qué tal si esto está pasando? Porque las mujeres hacen un trabajo peor, ¿no es cierto? Y la respuesta es que no, no hay evidencia de que esto esté pasando. Mujeres son igual de eficientes que los hombres en el uso y en el gasto del presupuesto, ¿no? ¿Hay alguna eficiencia en qué sentido? Eficiencia en sentido en el uso del presupuesto disponible, ¿no? Es decir, la ejecución, ya sea de gastos corrientes o gastos de capital. Sí encontramos algunas diferencias en gastos de salud, de la función salud, y en gastos de la función medio ambiente, que en el caso de los gobiernos locales se refieren exclusivamente al manejo de residuos y de limpieza pública, o sea, la baja policía, ¿no? Entonces, dos cosas para resaltar aquí, ¿no? Las mujeres son igual de eficientes que los hombres, uno. Dos, el estar en la alcaldía reduce la participación política posterior de las mujeres, y las mujeres se reeligen menos que los hombres. ¿Ok? Entonces, esos son los resultados que quisiera mostrar, que quisiera resaltar antes de mostrarles ya las ecuaciones. Acá estoy mostrando algunos resultados. Acá, por favor, donde se ha hecho menos, aquí esto de acá debería ser la desviación estándar, debería estar entre paréntesis.
pero el Excel lo ha tomado como negativo. Entonces, cuando estén viendo esto acá, por favor considerar que siempre en la segunda columna aquí debería ser entre paréntesis y debería ser el error estándar, ¿no? Y la significancia de las estrellas es como siempre. Entonces, ¿no? Las dos estrellas al 95%, ¿no? Y, eh, y una estrella al 99%. ¿Ok? Entonces, lo que vemos aquí es lo mencionado, ¿no? Algunos gastos por periodos en función de salud, pero unos resultados eh, ambiental, como dije, esto es la baja policía, recojo de residuos sólidos, tratamiento de eso, y salud, digamos, unos gastos, todo en gastos corrientes, ojo. En gastos de capital no se encontraron efectos, ¿ok? Déjame bajar aquí. Y aquí están los efectos negativos mencionados previamente en la proporción de mujeres postulantes en los siguientes periodos, ¿no? Acá usando dos periodos, ¿no? En periodos donde había reelección y donde ya no había reelección, y obviamente aquí solo los periodos donde había reelección de autoridad, ¿no? Todos ellos encuentran un efecto negativo de tener una alcaldesa mujer, tanto en la participación como en la reelección, ¿ok? Eh, Probamos también efectos ya usando todo esto, lo anteriormente dicho, pues aquí era usando, el análisis eh, era a nivel de distrito, es decir, la unidad de análisis en todo lo presentado hasta esta tabla era a nivel distrito. Acá, si bien dije al inicio que eran 535 observaciones, acá observamos menos, porque la metodología óptima de Calónico, Titiniuk y Cataneo eh, busca un bandwidth óptimo, ¿no es cierto? Y no usa todas las observaciones donde o la alcaldesa, un hombre y una mujer corrieron por el primer y segundo lugar, sino que busca óptimamente, reduce ese threshold, digamos, y por eso reduce la muestra, ¿no? Reduce a 237, 361 observaciones cada uno de estos casos, pero obviamente igual es un número importante y válido según la literatura de este tema, ¿ok? Eh, Acá cambiamos la unidad de análisis y empezamos a usar la INAO, ¿ok? Y aquí lo que hacemos es analizar si el tener una alcaldesa mujer genera un incremento en la confianza en el distrito, en los partidos políticos, si genera un incremento en la participación en redes o grupos. En ninguno de estos tres anteriormente mencionados genera ningún efecto, pero sí genera un efecto en la confianza en la gestión local, es decir, en la alcaldesa. O sea, tener una alcaldesa hace que las personas confíen más en la gestión local. Es una pregunta, ¿no? Directa en el NOW, donde pregunta, ¿usted confía, sí o no? En una escala ahí, donde ellos reportan eso, ¿no? Entonces, tenemos este resultado adicional ya a nivel de encuestas, a nivel donde la unidad de análisis, en este caso, son personas, en los cuales sí se observa un efecto, al menos en de confianza en la gestión local. Em, También usando la ENDES vemos si hay algún efecto en indicadores sobre si efectivamente, por ejemplo, tener una alcaldesa reduce la violencia contra la mujer a nivel local. Y no encontramos efecto, ¿no? De hecho, no encontramos efecto en eso, no encontramos efecto en que las mujeres reciban ayuda efectiva en situaciones de violencia. En el número de mujeres que acudieron a la DEMUNA tampoco encontramos efecto. Y entonces, al parecer, ese efecto sí no se encuentra. Esto también en la unidad de análisis son mujeres, ¿no? Esto se ha usado con la encuesta en... Em, Me queda ya un minuto. Acá. Entonces, lo que quisiera mencionar ahorita es por qué observamos esto, ¿no? Em, y aquí faltan análisis para corroborar esto, pero voy a discutir rápidamente posibles causas que especifican, que expliquen los resultados observados. Primero, como mencioné, se encontraron algunos efectos en función salud y en función de educación solo en gastos corrientes. El gasto en capital es un gasto que requiere mucho más trabajo, mucho más capital humano, porque hay que elaborar proyectos de inversión, de acuerdo a las reglas de inversión pública, del sistema de inversión pública, ¿no? En cambio, los gastos corrientes son de uso más directo,
¿no? Y no requieren tanta burocracia, tanto análisis, etcétera. Entonces eso puede estar explicando que al final del día las mujeres no puedan gastar más en esta partida, ¿no? En gastos de capital, ¿no? Que son inversiones, equipamiento, etcétera, ¿no? Eh, en la participación política de las mujeres, una posible explicación a que cuando gana una mujer, luego en la siguiente elección hayan menos mujeres y luego cuando gana una mujer es más probable que la reelección no se dé, ¿no es cierto? Esto, una explicación, un factor a explicar eso puede ser el acoso político que reciben las mujeres, ¿no? Eh, Esto requiere mayor análisis. Sin embargo, nosotros hicimos una pequeña encuesta corta a alcaldesas, ¿no? Que también lo reportamos en el trabajo. Esa encuesta no corresponde a una encuesta diseñada para medir justamente y para hacer comparaciones adecuadas, ¿no es cierto? Dentro de un contexto de un estudio de caso, para ver si efectivamente la violencia política o mejor dicho, el acoso de género hacia las alcaldesas es lo que explica este efecto. Sin embargo, encontramos algunos resultados, como que todas las alcaldesas eh, respondían que se les trataba eh, en cierta medida, digamos, la oposición, ¿no es cierto? Y no solo la oposición, sino también otros autores, otros actores a nivel local, les daban un tratamiento de menos eficientes, de que no sabían lo que hacían, de que tenían que estar pues en la cocina y no en el manejo del gobierno, ¿no? Bien, ahora voy a terminar ya con esto, ¿no? Entonces las conclusiones, ¿no? Mm, que podemos tener es que, primero, las alcaldesas muestran mayor eficiencia en algunos tipos de gasto corrientes, pero en general, si uno mide los agregados, no son más ni menos eficientes. Eh, el acoso político es una posible causa que explica por qué estamos observando estos efectos negativos en la participación política de las mujeres. Se requieren más estudios, ¿no? Y lo último que quisiera mencionar rápidamente es eh, que hay que, digamos, quisiera hablar rapidito sobre la validez externa de los resultados que tenemos, ¿no? Los resultados que tenemos son para un subgrupo de municipalidades que, mm, digamos, difiere un poco del promedio general de las municipalidades, ¿no? En el trabajo en sí, yo los invito a que lo vean en la página del CIES. Detallamos en qué medidas su conjunto de municipalidades a las cuales nos ha servido para llegar a las conclusiones que hemos llegado en este trabajo. Se discute cuántas diferencias y similitudes hay con el promedio, digamos, de el resto de municipalidades en el país. Sí, con eso quisiera terminar mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Pavel. Ujú. Entonces ahora vamos a pasar a la presentación de Paula. Paula Muñoz es PhD y magíster en ciencia política por la Universidad de Texas en Austin, en Estados Unidos, y es profesora principal, jefa del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas e investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Ella nos va a presentar el estudio llamado Reelección Subnacional y Corrupción. Gracias, Paula. Adelante. Ok, muchas gracias a todos por su asistencia, por su interés. Estoy mirando acá porque mi pantalla, tengo una pantalla más grande acá. Déjame ver cuál es el PowerPoint que quiero compartir, que tengo dos abiertos. Este creo que es el que he actualizado. Lo que pasa es que tal vez primero empezar por contarles que o sea, yo estoy respondiendo los trabajos del resultado inicial que hicimos en una investigación con otros colegas, básicamente con José Incio, que está en la Católica, en sociología, profesor de sociología, y Wendy de Naceni y Kilder Urrutia, que en ese momento trabajaron con nosotros por el CIES, ¿no? Pero este paper lo hemos seguido trabajando después y afinando. Entonces, algunos de los resultados que presento, no todos, son como de alguna versión posterior también, ¿no? Voy a tratar de ir rápido, pero acá un poco
el objetivo del proyecto que nos planteamos fue evaluar el efecto de la prohibición de la reelección inmediata de autoridades subnacionales, regional y provincial, o sea, de los alcaldes y gobernadores sobre los incentivos a cometer actos de corrupción vinculados a las compras públicas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué quisimos ver esto, o cuál fue nuestra motivación, ¿no? Que es, en el año 2015, el Congreso aprobó una reforma que vendió como parte de un proceso de lucha contra la corrupción, donde después de una serie de escándalos que vinculaban a muchos gobernadores regionales, alcaldes, de denuncias de corrupción. Entonces, como respuesta, como una suerte de política para combatir la corrupción, el Congreso de ese entonces aprobó esta reforma que dijo que iba a combatir la reelección, que era como prohibir a los alcaldes y gobernadores reelegirse. Pero lo hicieron sin un diagnóstico sistemático que lo justifique, ¿no? Entonces, nos planteamos en realidad ver y evaluar qué había pasado con esta reforma, que fue debatida en su momento, y de la cual muchos, como yo, también muchos otros politólogos, por ejemplo, también nos opusimos, dimos como argumentos en contra, pero queríamos como ver qué había pasado. Y teóricamente, un poco la justificación es como evaluar como los efectos de algunos cambios institucionales, ¿no? Sobre la posibilidad de riesgos de corrupción, que es un tema que sí se ha estudiado en general en otros campos, pero no había sido explorado a la fecha en Perú, ¿no? En realidad el mayor objetivo, o sea, también otro objetivo práctico en realidad que quería compartir con ustedes de hacer esta investigación fue avanzar para construir indicadores cuantitativos de riesgos de corrupción a nivel subnacional, que cuando empezamos el proyecto era algo con lo cual no se contaba, debo decir. Después tuvimos cambios importantes porque, por ejemplo, la Contraloría General de la República elaboró su índice de riesgos de corrupción o algo así que tienen su observador de corrupción, y ya tenemos algunos otros indicadores con sus propios datos. Pero en ese momento no existía eso. Y además, como vamos a ver, eh, ellos han empezado a producir indicadores después de una fecha y nosotros queremos reconstruir más bien como la serie de tiempo para poder evaluar la medida, ¿no? Y un poco la discusión era como retomar el debate digamos, de la reforma, ¿no? Entonces, un poco mostrándoles simplemente para ir rápido y no extenderme, la motivación incluía, pues, este tema digamos, de las noticias que generaron esta respuesta, ¿no? Y, por otro lado, también queremos mostrar como, digamos, de qué tipo de corrupción o qué tipo digamos, de problemas el que estábamos enfrentando, que es que había muchos casos analizados, más de 4.000 de presuntos delitos de corrupción registrados a nivel subnacional por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción entre el 2002 y el 2018. Y 58%, o sea, casi 60% de estos casos estaban relacionados con contrataciones que los gobiernos regionales y locales habían digamos, iniciado con empresas privadas, particularmente procesos de adquisición de bienes y de servicios, y también había muchos otros casos, un número un poco menor, pero también relacionado con la ejecución de obras públicas. Entonces, ese es un poco el tipo de corrupción en el cual estamos interesados, ¿no? No de la pequeña corrupción de la coima, el funcionario municipal, sino estos grandes casos de corrupción. Entonces, ¿qué fue lo que planteamos? Fue la posibilidad de ver qué otros, si es que había como una inspiración o una motivación también teórica para evaluar esto, y buscamos en la literatura y evaluamos y encontramos que sí, ¿no? Entonces, nosotros no partimos con una hipótesis, una teoría en particular, sino que lo que hicimos fue como delimitar 3 modelos que podían explicar, a partir de la literatura que revisaron, qué consecuencias podría tener prohibir la reelección de autoridades subnacionales, ¿no? Y entonces elaboramos estos 3 modelos y un poco derivamos hipótesis para el caso, digamos, peruano, que podríamos analizar derivando de estos modelos, y después vimos para ver un poco cuál de los 3 tenía más resultados, o sea, más ¿cómo se dice? Evidencia que los apoyara luego del análisis que realizamos, ¿no? Entonces hay 3 básicamente modelos en la literatura, que es uno que es el más general, el más conocido, que es el modelo de la reelección como un dispositivo disciplinario, ¿no? Que un poco básicamente la idea es que en realidad muchos de los políticos lo que buscan muchas veces son políticos o, digamos, personas ambiciosos, y que
en realidad, si les damos la posibilidad de ser reelegidos, la reelección de alguna manera proporciona incentivos a estos políticos ambiciosos para portarse mejor y alinear sus comportamientos con las expectativas de la ciudadanía. Si los ciudadanos están viendo cómo gobiernan y hay reelección, ellos van a como abstenerse, por ejemplo, de extraer rentas u otros, como decir robar o tener mejores resultados de eficiencia, lo que sea, porque quieren como hacer cosas para que los ciudadanos los reelejan, ¿no? Entonces, la reelección desde esta perspectiva ayuda, ¿no?, a alinear a estos políticos, ¿no? Por otro lado, tenemos el modelo de aprendizaje, ¿no? ¿Qué esperaría este modelo de aprendizaje? Que en realidad es como una expectativa contraria, ¿no? Que en realidad cuando los políticos entran a gobernar, estar más tiempo en el gobierno, de alguna manera les genera mayores aprendizajes y más experiencias a los incumbentes, que son como los alcaldes que ya han tenido más de un periodo, ¿no? O sea, los que están en el periodo, porque aprenden como, un poco la idea es, aprenden en la práctica cómo robar, cómo evadir los sistemas, pueden establecer redes, ¿no?, de cómplices, ¿no? Y en general, entonces, la reelección, antes que permitirles como disciplinarse y abstenerse de robar, podría ser como un incentivo o favorecer que haya más corrupción. Y por otro lado, hay un tercer modelo en la literatura que de alguna manera dice, no estoy de acuerdo, ¿no? Porque está discutiendo sobre todo con el primer modelo y dice, en verdad, no hay que discutir como el efecto aislado de una norma, como la reelección, porque en realidad, si la reelección tiene o no efectos disciplinadores, reductores de la corrupción, en realidad esto depende del contexto institucional en el cual se aplica, ¿no? Entonces, en contextos donde, por ejemplo, el control público en general es muy débil, aunque haya reelección, si los políticos saben que nadie los va a controlar y nadie los va a sancionar, entonces igual, aunque haya reelección, pueden robar. Entonces, al final, no necesariamente prohibir la reelección o sea, ni tener la reelección ni necesariamente prohibirla va a generar un cambio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Derivamos esas hipótesis de qué implicaría desde cada modelo prohibir la reelección, ¿no? Entonces, planteamos estas hipótesis de cómo el modelo del incumbente nos llevaría a pensar que prohibir la reelección llevaría a un aumento de la corrupción luego, ¿no?, en el periodo posterior. El modelo de aprendizaje más bien tendría la expectativa contraria, ¿no?, que prohibir la reelección ayudaría a reducir la corrupción en el periodo posterior, ¿no? Y por otro lado, terminamos como discutiendo que el modelo contextual podría ser esperar que haya un efecto nulo, ¿no? Que como en el contexto peruano ya había problemas serios o problemáticos digamos, de control, o sea, el control es deficitario, ¿no? El control no funcionaba muy bien, de repente no iba a haber un cambio significativo en los niveles de corrupción, así un poco iba a ser un efecto nulo, no significativo. Entonces, ¿qué otras cosas hicimos que fueron importantes o que vale la pena tomar en cuenta? Es como definir la corrupción. Partimos de una definición, no me voy a detener mucho tiempo, pero partimos de una definición mínima que puede ser cuestionada por algunos, de ver la corrupción como centrada en el aparato estatal, ¿no? Definiéndolo como actos en los que al menos participa un funcionario público que va a explotar su cargo para promover sus intereses personales o particulares antes que los del público, convirtiendo ilegítimamente bienes públicos en recompensas o beneficios privados, ¿no? Entonces, definimos así. Hay que decir que esto no necesariamente, o digamos, hay definiciones de la corrupción, esta es una definición académica que es diferente, no necesariamente es igual que la legal, pero nos permite avanzar en la operacionalización, que es como cómo medir esta definición, ¿no? Pero ahí viene el gran problema, el gran como desafío de los estudios de corrupción, que es un comportamiento que sabemos que existe, pero en realidad, como es un fenómeno opaco, es muy difícil de observar y medir directamente, ¿no? Entonces, la mayoría de aproximaciones que vamos a tener van a tratar de indirectamente medir, ¿no?, la corrupción. Y hay mucha discusión, que no voy a entrar ahorita, de como de enfoques, de pros y contras, ventajas y desventajas de cada uno. Por ejemplo, una alternativa sería, por ejemplo, fijarnos en las denuncias de corrupción que hay, que es un enfoque que otros estudios han tomado en Perú, pero este tiene sus propias limitaciones que llegan a algunos sesgos. Entonces, al final, lo que decidimos fue construir un panel de datos con indicadores múltiples de riesgos de corrupción, disculpe, en base a datos de contrataciones y gasto público.
Entonces, que es un poco el riesgo antes que ya la denuncia de casos de corrupción, ¿no? Entonces, no es exactamente igual a decir hay corrupción, pero sino que es identificar de acuerdo a una revisión de literatura que hicimos, viendo cómo se hace normalmente esto, algunos indicadores que nos pueden dar cuenta de que están asociados en la literatura a nivel internacional de situaciones en las cuales puede incrementarse el riesgo de observar en la práctica casos de corrupción si observamos estos procesos, ¿no? Entonces, los indicadores, y claro, este es el resultado que hicimos después de mucho tiempo de juntar, porque en realidad construimos indicadores para una serie de tiempo bastante largo, que era desde que tuviéramos datos, mientras que buscábamos las fuentes y todo, y lo que pudimos y no pudimos reconstruir, nos quedamos al final con estos 5 indicadores. 3 usando los datos de la organismo de la OCE, de contrataciones del Estado, me acuerdo qué significa la S, y por otro lado, otros datos que tienen que ver con el sistema del CIAF de transparencia del MEF, ¿no? Entonces, estos indicadores que plantean riesgos de corrupción, siguiendo la literatura, son, primero, el número promedio de postores por proyectos cuando hay una adjudicación, o sea, un concurso, ¿no? Que da cuenta como de un riesgo, sobre todo cuando hay más competencia, menos riesgos de corrupción, ¿no? Hay un indicador parecido, pero que más bien identifica el porcentaje de proyectos con un solo postor, ¿no? Que es algo que se usa mucho en la literatura comparada, ¿no? Bueno, otro que es un poco más raro del ratio del promedio entre el valor adjudicado y el valor referencial, que es para ver la diferencia. Y los otros 2 que tienen que ver con el temas ya más de gasto, de cómo se gasta una vez que se ejecuta. Los primeros 3 tienen que ver con los procesos de contratación de como los concursos públicos, vamos a decir, para antes de contratar. Y los otros 2 tienen que ver ya con la ejecución de gasto y por eso sale de fuente MEF, ¿no? Entonces, el primero es bien importante, que son el porcentaje de proyectos que son ejecutados, que están por debajo del corte de lo que establece la ley, o sea, de la ley para que el proceso pase a ser regulado con la ley de contrataciones de OCE. Entonces, es decir, son procesos en los cuales se exceptúa las contrataciones, o sea, son contrataciones no reguladas, ¿no? Y el segundo es el porcentaje de proyectos con sobrecostos también. Entonces, voy rápido porque creo que ya me queda poco tiempo, pero entonces con estos indicadores lo que hicimos es buscar también otros indicadores para armar un modelo, y lo que hicimos fue evaluar si con un enfoque, digamos, de efecto within, o sea, dentro de efectos fijos, de una serie de tiempos interrumpidos, lo que hicimos fue evaluar si se produjo un cambio estructural, o sea, si podemos observar diferencias entre un periodo antes de la reforma, que es en el marzo del 2005, versus el periodo después de la reforma que prohíbe la reelección, ¿no? Y lo que hicimos es generar estos datos, indicadores múltiples, o sea, usamos varios de estos indicadores como diferentes, como variables dependientes, y también utilizamos también una serie de controles, de otras variables de control, que para otras hipótesis que nos decían explicaciones alternativas que también podrían, según la literatura, afectar la probabilidad de riesgos de corrupción. Algunos son indicadores políticos, de competencia política, otros son más relacionados a la literatura de la maldición de los recursos naturales, que tienen que ver con los ingresos por canon. Y después la literatura un poco más institucional de la capacidad de control, ¿no? Que es justamente verificar si existía a nivel de las unidades que medimos, municipalidades o regiones, alguna oficina de control institucional, es decir, una oficina de control asociada a la Contraloría de la República, General de la República. Estos son como rápidamente los descriptivos de los indicadores que construimos. Disculpen. Y un poco, estos son los descriptivos en términos de tiempo de las tendencias de lo que ya observamos antes del modelo. Y la línea roja es el corte donde se produce la previsión de la reelección, ¿no? Entonces, luego lo que hicimos es esta serie de tiempos interrumpidos con efectos mixtos, y lo que nos interesa observar, y lo he resumido en otra tabla, es un poco ver qué pasa con cada indicador, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos que observamos, ¿no? Y lo que vemos, lo hemos señalado como tipo semáforo, para que veamos que hay como un efecto interesante, porque es como, de alguna manera, los datos o los tipos de indicadores nos dan cuenta de 2 tipos de resultados diferentes, ¿no?
Por un lado, los datos o los indicadores de riesgo de corrupción que tienen que ver con datos de procesos de contrataciones de la OCE tienen resultados, vamos a decir, en verde positivos, que es como el efecto después del 2015 va en la línea de una dirección, de una significancia en una dirección que indicaría que se han disminuido los riesgos de corrupción. Y por otro lado, los indicadores con base de MEF, que tienen que ver más bien con la parte de ejecución posterior de gasto o con los procesos que se han exceptuado a la regulación, la supervisión, más bien indican que después de prohibir la reelección aumentó la corrupción. Entonces, eh, ¿qué hicimos después? Eso lo hicimos después. No sé si creo que me quedan un poco más de minutos para entender y cómo discutir un poco más estos cambios. Lo que hicimos fue también hacer una prueba de robustez, haciendo una prueba placebo, que es hacer como eh, una intervención similar, pero solamente usando datos de unidades de ejecutoras del gobierno central. Y encontrábamos que más bien en ese caso los riesgos de corrupción, espérense que ya me confundí con, no sé si copié bien el cuadro, pero la idea es que confirmábamos que sí, no, sí, está bien, como hay un efecto positivo, que la intervención, que es la prohibición de la reelección, también es significativo a nivel nacional, cuando no debería, cuando usamos algunos datos que tienen que ver con los procesos de OCE versus, más bien, estos otros datos que en el otro caso salían, digamos, negativos, como que se aumenta la corrupción a nivel subnacional, eh, salen no significativos, un efecto nulo usando o analizando solamente el subgrupo de unidades que ya son diferentes, ya no son gobiernos subnacionales, sino oficinas dependientes del gobierno central. Y entonces, ¿cómo, para terminar y no pasarme del tiempo, cómo discutimos y cómo interpretamos estos resultados? Al final lo que estamos planteando es que lo que hubo con el cambio digamos, de los incentivos, hubo un cambio de incentivos al prohibir la reelección, que lo que ha hecho es generar un cambio en las estrategias de corrupción a nivel subnacional, ¿no? Más bien, lo que veríamos es que ha habido también, y eso lo discutimos después ya con otro paso que hacemos, algunas reformas simultáneas que se dieron a nivel de instituciones nacionales, sobre todo que tiene que ver con el proceso de fortalecimiento de la institucionalidad de las contrataciones, que podrían explicar los efectos reductores del riesgo de corrupción con los indicadores OCE y a nivel de los indicadores cuando usamos indicadores a nivel nacional, ¿no? Y en contraste, estos resultados que cuando solamente analizamos el gasto efectuado por los gobiernos subnacionales podemos ver o evaluar como que ahí sí podemos observar un efecto neto de la prohibición de la reelección, ¿no? Y los resultados muestran que después de prohibir la reelección, en realidad sí observamos un mayor riesgo de corrupción de una forma diferente, ¿no? Concentrándose sobre todo en el gasto, es decir, en el momento posterior cuando ya se adjudican las contrataciones, los procesos regulares por OCE, y que se manifiesta como una tendencia de sobrecostos, o que más bien se genera una tendencia donde se incrementa la búsqueda de casos, digamos, contratar evadiendo el sistema, ¿no? Entonces, subiendo el número y por tanto el efecto también de los procesos que no son supervisados por OCE, ¿no? Entonces, en síntesis, lo que vemos es que las predicciones que se constatan empíricamente son las del modelo del incumbente, que encuentran mayor evidencia empírica, ¿no? Y concluimos como prohibir la reelección al final sí aumenta el riesgo de corrupción, pero cambiando la forma, ¿no? O sea, no con todos los tipos. ¿Y cómo lo discutimos? Es que, en resumen, destacamos la importancia de considerar no solo los incentivos electorales para el diseño de políticas públicas de anticorrupción, sino también considerar los efectos de otras reformas institucionales y organizaciones más amplias, ¿no? Justamente porque vemos como esta diferencia en los datos. Entonces ahí lo dejo para que tengamos tiempo para discutir. Bien, muchas gracias, Paula. Entonces, abrimos el espacio para las preguntas o consultas. Pueden levantar la mano y se va a aperturar el micrófono o también pueden dejar sus preguntas en el chat. También, bueno, aprovecho en dejar también el link de nuestro site web para que puedan acceder a ambas investigaciones.
Sí, adelante, Carlos. Hola Paula, hola Pavel. Buenas tardes a todos. Paula, quizás la pregunta más directa es si hay ha habido alguna forma de medir lo que estaban haciendo también o diferenciarlas, ¿no? Entre gobiernos regionales, provinciales y distritales, ¿no? Entendiendo lo subnacional a esos tres niveles podría ser bastante interesante. Y lo otro que me ha quedado flotando después de la posición de Paula es si eh, hay un efecto sobre el proceso de reforma respecto a la reelección, o es que también, y seguramente de hecho ha influido, ¿no? El tema de constantes cambios en la reforma de la ley de contrataciones, que en este periodo que han estudiado ha habido por lo menos tres o cuatro, ¿no? Y a lo mejor también pueda tener un efecto respecto directamente a esto. Y claro, una pregunta que sí me salta es, ¿y cómo están interpretando gran corrupción? Porque digamos, las contrataciones también tienen una diversidad de, de, digamos, de inversiones, ¿no? Que son distintas. Algunas son más grandes que otras, sobre todo en todos los procesos de contrataciones con OCE o en el sistema de contrataciones públicas. Y quizás para otras oportunidades también suena interesante el ver qué está pasando con estas contrataciones de gobierno a gobierno a las que menos acceso a la información se tienen, ¿no? Por ahí un poco digamos, mis reflexiones eh, de las exposiciones. Súper interesantes. Gracias por compartirlas. Eh, ¿Respondes ahora, Paula, o prefieres pasamos a una siguiente persona que está... No sé qué prefieren ustedes, o sea, de repente recolectamos preguntas para... Ok, Sí. sí. Adelante, Harold. Buenas tardes, tanto Paula como Pavel. Eh, bueno, mi pregunta va más que todo para Pavel. He visto que están haciendo una investigación similar en la UPC y era más que todo acá el tema de el efecto de que si si la alcaldesa es mujer sale electa en la corrupción. Y vi que este era un tema similar, quería ver la otra perspectiva. Y quería ver si es que esto lo quisieras agregar a un nivel distrital y acortarle un periodo que sería de un periodo de elección, que son 4 años en el Perú, y la posibilidad de que tu explicación pierda validez por el tema de las observaciones, obviamente, ¿no? Que hay para ver el efecto o no, porque no hay muchas alcaldes electas mujeres en el Perú. ¿Qué metodología has pensado que podrías aplicarle en caso de las observaciones, sobre todo, para tener una explicación, que la explicación sea significativa, perdón? Gracias, Harold. Entonces, empezamos con Paula y luego pasamos con Pavel. Gracias. El audio. Bien. Muchas gracias, Carlos, por los comentarios, preguntas muy interesantes. Varias cosas. Primero, tal vez decir que acá no he ido muy rápido y he querido hacer la discusión de gran corrupción no en el sentido de querer mencionar montos, porque no distinguimos en montos, sino pensar en que son contrataciones. Cuando se distingue en la literatura de definición de tipos de corrupción, se hace la distinción entre gran y pequeña corrupción. Claro, hay una idea de que puede implicar montos, pero corrupción en las cuales están involucrados, el tipo de decisiones o el tipo de funcionarios que están involucrados son funcionarios o sea, altos funcionarios, o sea, funcionarios que toman decisiones y que por tanto pueden tomar decisiones en procesos de contrataciones o digamos, de este tipo que van a resultar en mayores costos, o sea, mayores montos de corrupción, pero no hay como una definición de si estamos comparando casos millonarios versus otros que son más pequeños. No hemos hecho esa distinción y más bien lo intentan distinguir de como lo que se llama el funcionario o el servidor o sea, el de la calle, el pie, ¿no? O sea, es un poco comparar la discusión entre el trámite, o la coima del trámite de la calle, ¿no? Del policía a pie que te pide una coima pequeña versus como los procesos en los cuales la corrupción implica, tiene mayor capacidad de decisión y de nivel el que toma la decisión, el funcionario que se desvía de su labor, ¿no? O sea, no tomamos, sino que estoy dando esa distinción más conceptual solamente, pero no implica una medición.
Sí, efectivamente. Justamente una de las cosas que encontramos, porque sabíamos, pero no habíamos considerado inicialmente en el diseño, era justamente que simultáneamente, y eso es lo difícil de aislar, ¿no? Justamente el efecto de algo así como una reforma electoral, es que justamente en ese periodo también coincidieron una serie de cambios institucionales en la ley de contrataciones y una serie de cambios de incluso los procesos que por eso fue, por ejemplo, que no pudimos completar una serie de datos hasta después del 2017 con OCE, porque también cambiaron la forma de, digamos, los procesos y todo. Entonces, hay como algunas limitaciones que están de alguna manera vinculadas a esos cambios. Y lo que hicimos después en otra revisión posterior es como analizar y ver alguna otra prueba para justamente discutir este tema de los indicadores y de cómo eh, hay algunos indicadores, o sea, hicimos una prueba de sensitivity test de los indicadores para ver y ver justamente cómo puede haber un patrón diferente y que nos dé justamente la posibilidad de decir como el resultado de estos indicadores que estamos viendo donde se redujo la corrupción, en realidad están más afectados tanto los de nivel nacional como local por estas reformas, ¿no? De institucionales legales al sistema de contrataciones, y por tanto no podemos, o sea, no podemos ahí aislar o separar, ¿no? Y más bien los indicadores que sí estarían analizados o donde sí veríamos el efecto más directo de la reelección es solamente con los otros indicadores ya más de gasto, ¿no? Entonces eso lo hicimos en una prueba posterior que nos pidieron los revisores para un artículo que ya mandamos en la en la revisión, ¿no? O sea, en realidad, que vamos a ver cómo, cómo es vista, ¿no? Pero no sé si no hemos todavía visto qué pasa con las contrataciones de gobierno a gobierno, ni tampoco hemos como dividido entre gobiernos regionales, provinciales o distritales, pero, o sea, digamos, simplemente la respuesta es como este fue un primer intento de una agenda más larga y más bien ahora estamos empezando, hemos ganado y estamos empezando un proyecto con fondos de Concitec, de Prociencias, para justamente hacer un análisis mayor, más aterrizado, más territorial, viendo niveles digamos, de tipos de gobierno y todo con estos datos, una aproximación diferente, más descriptiva y también más analítica y de caso, también para poder hacer análisis cualitativo, profundidad de algunos casos que seleccionemos, para aprovechar mejor los datos, luego, ¿no? Porque si no lo terminamos de hacer en el periodo que tuvimos con el proyecto CIES. Adelante, Pavel. Sí, gracias, Yasmin. Harold, a ver si entendí bien la pregunta, la verdad es que no he visto ese trabajo de la UPC que mencionas. Y si entendí bien la pregunta era, ¿qué pasaría si tuviera un tamaño de muestra menor, ¿no? O si tuviera que trabajar con una sola elección. El tamaño de muestra es pequeño, ¿no? Como hemos visto ahí, 4% de los alcaldes son mujeres y solo en un porcentaje un poquito mayor del 4%, aproximadamente 110 elecciones de 1.800, o sea, menos del 10%, son donde compiten mujeres, y una mujer y un hombre por el primer y segundo lugar. Entonces, primero habría que ver, ¿no? Si uno tiene menos tamaño de muestra, siempre hay que chequear la literatura existente similar, ¿no? Ver qué tamaño de muestra se presenta en esos casos, ¿no? Digamos, lo que hicimos nosotros, para nosotros, chequeamos un trabajo parecido en Brasil, de Brolio y no me acuerdo ahorita el nombre del otro autor, ¿no? No tenían un tamaño de muestra similar. Otra cosa que se puede hacer es un cálculo de poder, ¿no? También con el tamaño de muestra que tienes para ver la posibilidad de rechazar la hipótesis nula. Ahora, dicho eso, si ya el tamaño de muestra es muy, muy pequeño, hay que considerar ya un análisis de caso donde se preparen casos que sean comparables, ¿no? Digamos, con mucho cuidado, ¿no? Sí, eso es lo que te podría mencionar, Harold. No sé si te entendí bien tu pregunta para empezar. Bien, no sé si hay más preguntas o comentarios en la sala.
Mm, Creo que no hay más. Yo puedo Sí, decir algo. adelante. Sí, por favor. No, que quería como aprovechar para comentarle a Pavel otra línea de posible, cuando dice posibles explicaciones, que hay algo que me parecía que podía ser interesante para también considerar, ¿no? Que no es solo, o sea, a nivel de una posible factor político que explique la diferencia que ven, ¿no? Y es que, además del acoso político, que es algo así se ha investigado, un factor que en Perú también como es complicado, es que el hecho de no contar con organizaciones partidarias reales duraderas hace también más difícil la participación de mujeres, porque en muchos contextos la organización de mujeres es promovida, familiarizada por la existencia de estructuras partidarias que además abren sus filas, ¿no? O sea, en un contexto como el peruano, donde la oferta política es tan improvisada y tan volátil, y que está muy dependiente en la función de capacidad, además de tener recursos propios eh, ¿cómo se dice? O atraer donaciones y todo, o sea, las mujeres quedan en mayor desventaja que los hombres, ¿no? Porque es mucho más probable que tengas más mujeres que no tienen suficiente capacidad de independencia económica como para emprender ese esfuerzo, o que no, por un tema de socialización y de relaciones desiguales, un sistema de género diferente, tengan como mayores dificultades a emprender ese proceso, o sea, ser como emprendedoras políticas es mucho más difícil, ¿no? Entonces, eso es un factor como adicional, más allá del acoso, que puede hacer como más difícil en general que las mujeres participen. Más aún si no hay reelección, que ese es el otro tema, ¿no? Entonces, de repente, eso. Y una pregunta más que yo tenía, porque en realidad sí me llama la atención, que es como en relación aparte del diseño que han utilizado, que es esto que hacen de evaluar o, digamos, utilizar indicadores a nivel distrital, como del ENAU o de la ENDES. Yo la ENDES no lo he usado antes, pero del ENAU, digamos, sé, y mi primera impresión es que diría que por el tipo de diseño muestral que tiene el ENAU, que solamente es representativa a nivel nacional, departamental o por área geográfica, yo no sé si ustedes han hecho algún tipo de estimación de pequeña área, o sea, adicional para calcular esos porcentajes de apoyo político, de confianza en el digital, porque si no, ¿por qué confiar en un estimado que no es representativo a ese nivel, ¿no? Entonces, o sea, eso sí me hace un poquito como de ruido, y es algo que he discutido digamos, con otros colegas que a veces hacen lo mismo, pero que, digamos, no está bien, digamos, desde el punto de vista estadístico, que no sé si ustedes tienen alguna respuesta para eso, ¿no? Y ya, en algún momento, gracias, pero voy a leer para ver como el tipo, sobre el tipo de si, no sé si es representativo, ¿no? O sea, si el subgrupo de municipalidades que analizan me parece súper interesante, pero otra cosa que también, conociendo la literatura de municipalidades, ¿no? El tema de descentralización, es que las municipalidades en Perú, también una cosa que se discute, son tan heterogéneas que justamente muchos de los análisis que se hace sobre efectividad del gasto, por ejemplo, no, eficiencia del gasto municipal y todo, a veces se ha propuesto el uso de tipologías justamente por tener una diversidad, ¿no? Entonces me da un poco de curiosidad ver cómo es este subgrupo y en qué medida también como puede generalizarse si de repente corresponden a un subtipo de municipalidades de cierto tipo, ¿no? Entonces me da así curiosidad, simplemente si puedes decir algo más sobre eso. Sí, gracias, Paula. Sí, efectivamente, vamos, son tres preguntas, ¿no? Lo que mencionas es muy interesante, no lo tenía mapeado, tomo nota de eso, de esa explicación, porque en algún momento quisiéramos hacer un análisis más ya de estudio de casos, ¿no? Porque digamos, podemos mapear rápidamente los lugares donde se observa que después de que gana una mujer cae el porcentaje, ¿no? Y se puede ver, entonces ahí se puede observar dónde valdría la pena, digamos, ir a observar más detalladamente qué es lo que ha pasado. Y esa podría ser una alternativa, ¿no? No la tenía mapeada, muchas gracias. Eh, este proyecto lo ganamos en noviembre, yendo a la tercera pregunta, que es la de las tipologías de la PCM, que aprobó la PCM, ¿no? A veces. Lo ganamos en noviembre y ya no nos dio tiempo, porque lo teníamos que presentar, no sé, es en octubre, 15, lo teníamos que presentar en enero, el 5 de enero. Entonces estaba Navidad, Año Nuevo, no me fui a ningún lado. Sí, 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 esa es queja para sí, es un plazo demasiado corto para el proyecto. Sí, entonces, eso era lo que se podría hacer ahora es ver de este subgrupo, que es una tabulación cruzada,
en qué tipologías están cayendo, ¿no? Mayormente. No lo llegamos a pedir, aparte como no nos los pidieron, pero sí lo tenía en la cabeza para saber qué tipo la submuestra, digamos, de acciones cerradas, donde cae más. Eso y un análisis de clúster. De repente, quién sabe, si uno hace un análisis de clúster con otras características, toda nuestra muestra se acumula en un subtipo, ¿no? Entonces, eso también queda pendiente para hacer. Y por último, sí, la ENAO, la ENAO, la ENDES inclusive, ¿no? Y otras son representativas a cierto nivel. En particular, la ENAO tiene representatividad a nivel departamental. Entonces, digamos, es una muestra y esta representatividad se refiere a cuando uno quiere colapsar algún parámetro que quiere estimar representativo. Es decir, por ejemplo, si yo colapso la edad promedio de las personas a nivel del departamento, la región Lima, sí me va a dar un valor que yo confío, ¿no? En la INAO, por ejemplo. En cambio, si lo hago a nivel provincial, ya no. El coeficiente de variación cambia y ya no puedo confiar con la muestra que tengo de una provincia, no puedo confiar en el estadístico que me muestra. Pero sí es una práctica común usar, eh, al final del día es una muestra aleatoria, ¿no es cierto? La ENAO es una muestra aleatoria y para una regresión, donde lo que estás tú tratando de comparar es cómo cambia, ¿no? Cuál es la variación del tratamiento y la variación correspondiente en la variable dependiente o la variable de interés con respecto a la variación de tratamiento, sí puedes usarlo, ¿no? Puedo ahí mencionar varios trabajos que hacen eso. Ahorita se me viene a la mente, con una muestra inclusive más pequeña que la nuestra, el trabajo de Aragón, de Fernando Aragón para el Mine de Yanacocha, hace eso. La misma Melissa Dell, en este paper famoso de la MITA, que también usa el Lenao, ¿no? Entonces, la recomendación es ahí, si tú usas la muestra en sí para explotar la variación del tratamiento y la variación de la variable correspondiente a la variable dependiente, puedes confiar, se puede mostrar los resultados, se puede confiar un poco en los resultados, confiar en general en los resultados, pero no para colapsar un estadístico, ¿no? Si tú quieres colapsar un estadístico a nivel departamental, provincial o distrital del ENAO, por ejemplo, no. No puedes confiar en ese estadístico colapsado. Pero sí usas la muestra, sí puedes usar la muestra, y eso sí es una práctica común porque al final del día es una muestra aleatoria, ¿no? Que sí, no es representativa de todo eso, pero al final del día es una muestra aleatoria. ¿Ok? Muchas gracias, Paula. Muchas gracias. Yo sí. Bien, muchas gracias, Pavel, Paula. Ya también no les quito su tiempo porque Pavel tiene que dictar clase. Sí, y me había comprometido, perdón. Entonces, nada, muchísimas gracias a ambos por sus investigaciones, por compartirlas con nosotros. Desde el CIES para nosotros nos parece súper importante ya empezar a hablar de temas políticos, electorales, sobre todo porque el próximo año vamos a tener tanto elecciones nacionales como regionales y municipales. Entonces, bueno, nuevamente gracias y los invito a seguirnos siempre en nuestras redes sociales para que puedan seguir nuestras actividades y publicaciones. Gracias, hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Gracias, Jocelyn. Mucho gracias. gusto a todos. Gracias, un gusto, Pavel. Un gusto, Paula. Un gusto.